Y estamos hablando del libro de Nehemías. Ya vamos para el capítulo 11. Quedan 2 capítulos después de este. Libro de Nehemías, capítulo 11. Y a menudo no nos gusta a nosotros el sacrificio. El ser humano no le gusta el sacrificio. El ser humano, mientras menos pueda sacrificarse, mejor, ¿verdad? ¿A cuántos le gusta el sacrificio? Nadie, ¿verdad? Que nadie levante la mano porque sabemos que a nadie le gusta el sacrificio. A nadie le gusta levantarse temprano y sacrificarse. A nadie le gusta hacer algo por sacrificio, ¿verdad? Algo que lleve bastante empeño y que no sea a veces tan agradable a nosotros, a nuestras vidas. Y es por eso que muchas veces las cosas que nos convienen a nosotros llevan sacrificio. Lo que más conviene, lo que nos va a ayudar en un futuro, primero pasamos por una etapa, por un proceso de sacrificio. Cuando llegamos a este país, tenemos que pasar un proceso de sacrificio. A veces vemos las personas que llevan 30, 40, 50 años, toda una vida en este país, y decimos, bueno, pero mira qué bien está. Ya no pasa tanto trabajo quizás con el idioma, por lo menos entiende algo, tiene todos sus papeles, maneja, tiene quizás su negocito, ha emprendido su empresa. Lo que muchas veces cuando acabamos de llegar aquí no entendemos que todas esas personas que llevan mucho tiempo pasaron por lo que los que acaban de llegar tienen que pasar. Una etapa de sacrificio, una etapa de sacrificar muchas cosas, ¿verdad? De enfoque, de enfocarse hacia donde queremos llegar. Es imposible alcanzar bendición sin sacrificio, escuche bien. Es imposible. Por ahí muchas veces se predica, ven aquí y vas a recibir la bendición y vas a tener todo. No tienes que hacer nada, tú tranquilo. Siéntete bien, siéntete cómodo, haz lo que tú quieras y tranquilo que Dios te va a bendecir. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Porque Cristo es nuestro modelo y Cristo es nuestro ejemplo. Y la bendición que nosotros tenemos hoy, la salvación que nosotros gozamos hoy, la redención que Él nos ha dado, no fue sin sacrificio. Hubo un proceso de sacrificio. Un proceso que llevar a cabo. Así que no piense que las cosas van a ser fáciles en la vida. Si usted quiere llegar a algo, si quiere llegar a un lugar de bendición, va a tener que ser probado, va a tener lucha, va a tener situaciones, va a tener que sacrificar muchas cosas para obtenerlo. En cualquier área de la vida aplica igual. En cualquier área de la vida. Y allí en el capítulo 11, verso 1, libro de Nehemías, dice así, y habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Escuche bien, porque es la primera vez en toda la Biblia que se le menciona a Jerusalén, ciudad santa. ¿Ok? Tierra santa. Y después vamos a hablar un poco más de eso. Ciudad santa. Y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Pero dice luego en el verso 6, dice, y todos los hijos de Farés, que Farés era descendiente de Judá, dice que moraron en Jerusalén, fueron 468 hombres fuertes. Mire, amado hermano, aquí lo que vemos es que ya Jerusalén estaba casi completa. Si echamos un vistazo atrás a todo el proceso que ha tenido que suceder para que esta ciudad llegue a donde está hoy, trasladándonos a ese tiempo, al tiempo de Nehemías,
vimos que Jerusalén fue saqueada, fue derribada, fue destruida, fue quemada. La gente pasaba y decía, esto una vez fue la ciudad gloriosa del rey David, el centro de Israel, casi el centro del mundo en su prosperidad. Y cuando veían luego aquella ciudad después de la invasión, después que el pueblo había sido llevado allí, una ciudad desierta, llena de animales salvajes, con sus muros, aquellos gloriosos muros de los tiempos de los jebuseos que habían sido ya destruidos. Mi hermano, no quedaba nada. Nosotros podemos pasar por una... Bueno, vamos a poner un ejemplo con el que casi todos nos podemos identificar. Y aquellos que no sean de Cuba, bueno, me disculpan un momento, vean las fotos, en internet están. Pero, ¿cuántos han visto las fotos, los videos de Cuba hace 60, 70 años? Todo el mundo se admiraba. ¡Qué isla más bella! ¡Qué prosperidad! ¡Qué construcciones tan clásicas, tan coloniales! ¡Qué vida! ¿Verdad? Sin embargo, cuando vemos a Cuba hoy, lo único que puede darnos es lástima, tristeza. Nos duele en el corazón, porque vimos algo que resplandecía, que llamaba la atención, a pesar de ser un país tan pequeño, llamaba la atención del mundo. Y sucedió algo catastrófico que hoy es ruina, prácticamente ruina. Basureros en todas las esquinas, esos edificios maravillosos derrumbándose, suciedad, delincuencia, violencia. Nadie le interesa lo del otro. Lo único que le interesa es para quitárselo. Y Jerusalén era de esa manera. Había sucedido algo que la dejó en ruinas. Y podemos ver a esos países gloriosos y cuando los vemos al tiempo, miramos, movemos la cabeza, sabemos que es una profecía de Jeremías lo que sucedió con Jerusalén. Todo el que pasaba, miraba, movía la cabeza con lástima, ¿verdad? Con tristeza, con dolor. Porque una vez fue una ciudad resplandeciente y ahora era ruinas, era destrucción, era caos. Nadie quería vivir ahí. Pero gloria a Dios que el Señor no dejó a su pueblo desamparado. Los trajo del cautiverio y bajo el mando de Esdras como sacerdote, como escriba y también como de Zorobabel como gobernante. Dice que reedificaron y empezaron desde cero a poner en marcha todo el proceso espiritual, porque sin proceso espiritual no podemos tener nada material. Si primero priorizar lo espiritual, no espere que usted va a tener bendición alguna. Porque la bendición empieza en lo espiritual para afectar lo material. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Él es el que da la bendición. Entonces, allí levantó Esdras aquel templo y lo culminó. Dice que se alegraron el día de la inauguración, saltaron, danzaron, fue testimonio a las tierras vecinas, aquellos que caminaban y meneaban la cabeza y decían, pero esto está destruido. Cuando vieron aquello, dice, algo está sucediendo, algo el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas está haciendo en este lugar. Porque se ven ya vestigios de bendición, ya la ciudad empieza a recobrar, ya la ciudad empieza a volver a su camino con Dios. Por lo tanto, estas personas empezaron a ponerse alerta y decir, algo está sucediendo, porque si ellos vuelven a su Dios, la ciudad va a ser bendecida. Mira, amado hermano, nuestra vida sin Dios y alejada de Dios va a ser toda la vida una catástrofe. Va a ser un caos, va a ser un desorden, no va a haber bendición. La maldición nos rodea, nos cubre si estamos lejos de Dios. Pero en el momento que nosotros recapacitamos y cambiamos nuestra dirección y volvemos al Padre, volvemos a Dios, aquel que nos creó, aquel que es dueño de la tierra, aquel que es dueño de nuestra vida, aquel que es dueño, dice la palabra de Dios, de todo el oro y toda la plata, son de Él. Aquel que tiene todos los recursos ilimitados en su poder, en su diestra, en su mano. Desde ese momento que nosotros viramos a Dios, volvemos a Dios, nuestra vida empieza a cambiar.
Hasta nuestro semblante empieza a cambiar. La manera en que el mundo nos ve empieza a cambiar. La mentalidad que el mundo tiene de nosotros comienza a cambiar. Y aquel pueblo volvió a Dios y empezó por lo primero. Vamos a reconstruir aquello que una vez destruimos y nos alejó de Dios. Lo vamos a reconstruir. Y fue hecho el templo. Y todos lo vieron. Después la ciudad estaba desprotegida. Vamos al segundo paso. Vamos a lo segundo. Nunca podemos hacer lo segundo sin hacer lo primero. Escuche bien. No trate usted de construir toda su vida primero material y dejar lo espiritual. Amado hermano, no va a llegar a ningún lado, aunque esté en el mejor país del mundo. Si usted prioriza lo material por encima de lo espiritual, no va a llegar a ningún lado. Al final del camino va a estar igual que como empezó. Entonces, procedieron entonces a lo segundo. ¿Qué fue lo segundo? Proteger la ciudad, construir los muros. Ahí vino Nehemías. Y Nehemías comenzó el proceso difícil, con dificultad, con sacrificio. Porque qué lindo es ver los muros construidos, los portones de cedro, las puertas aquellas que vislumbraban, los grandes portones que abrían la entrada a la ciudad. Pero eso costó lágrimas, eso costó sacrificio, eso costó desvelo. Pasar necesidad para poder llegar ahí a disfrutar aquella hermosura y haber cumplido el objetivo y haber recibido la bendición. Y se construyeron los muros. Se terminaron los muros. 52 días. Toda la ciudad fortificada. Luego Nehemías asigna dirigentes. Vamos al tercer paso. Vamos a poner a los vigías que tienen que estar en el portón de la ciudad. Vamos a empezar a poner a los soldados a realizar sus funciones para que vayan protegiendo la ciudad. Vamos a desarrollar los ministerios dentro del pueblo de Dios, dentro de la ciudad de Dios. Vamos a poner cantores para que canten en el templo. Vamos a poner sacerdotes para que realicen los sacrificios. Vamos a poner a aquellos maestros que enseñen la palabra. Vamos a poner a los gobernantes, a los que tienen cargos financieros. Y empezaron a organizar toda la ciudad. Pero aún después de todo aquello, la ciudad estaba vacía porque a las personas no les gustan los nuevos comienzos. A las personas no les gustan cuando todo se ve feo. A las personas quieren ver cuando todo esté glorioso. Si usted, estábamos hablando hace 2 días de la ciudad del Doral, en Miami, pero podemos hablar de la capital de los cubanos, Hialeah. Podemos hablar igualito de eso. Si usted visitaba Hialeah, bueno, es que ahora Hialeah no es un buen ejemplo, hermano. Vamos a hablar de Kendall. ¿Cuántos han visitado Kendall en Miami? No podemos poner ese ejemplo entonces. Bueno, Kendall, el Doral, esos años atrás eran pantanos, esos años atrás eran potreros. Nadie quería mudarse para ahí. ¿Quién se va a querer mudar para ahí? ¿Quién se va a querer ir a vivir en un monte donde no hay un supermercado, donde no hay nada? Pero sin embargo, vas hoy y todo el mundo quiere vivir ahí. No hay espacio. No hay espacio. Están viviendo los botes frente a la casa. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ir a vivir a un lugar feo que está en el proceso de construcción. ¿Por qué? Porque conlleva sacrificios para poder desarrollar la ciudad. Y en Jerusalén pasaba exactamente igual. Después de haber todo sido construido, nadie quería vivir allí. Porque todavía no estaba completamente poblada, porque todavía no estaba el comercio funcionando, fluyendo allí, porque todavía los recursos allí no estaban completos y las personas de las afueras, de las ciudades de afuera de Israel, conseguían muchas más cosas y vivían un poco más tranquilos. El primer factor por la gente que no quería mudarse a Jerusalén era este.
que el sistema económico no había sido bien establecido todavía, no estaba fluyendo y no había una vida movida donde se pudiera vivir ampliamente y cómodamente como una vez fue en el pasado. El segundo factor por el que la gente no quería mudarse hasta allí era porque tenían miedo. Porque antes de la ciudad tener los muros, el único temor era que vinieran algunos asaltantes y quisieran, robarse alguna cosa que había en la ciudad. Era poco lo que había, así que tampoco era de mucho interés. Quizás un pedazo de tierra, pero cuando hay una ciudad fortificada, llama la atención a los grandes ejércitos. Ya no son pandillas de ladrones lo que quieren poseer a Jerusalén. Ya entonces vienen otras naciones mucho más poderosas y empiezan a fijarse y empiezan a pensar militarmente y a decir, me conviene que yo posea esta ciudad, se la quita a los israelitas porque me voy a quedar con una ciudad amurallada, una fortaleza, en un lugar estratégico. Y Jerusalén está en el lugar mejor del mundo, en el más estratégico, en el medio del mundo prácticamente. Las rutas comerciales, todo pasa por ahí. Por eso, a pesar de ser un país tan pequeño, es tan deseado. Todo el mundo quiere poseer Israel desde tiempos antiguos hasta hoy en día. Todo el mundo pelea por ese pedacito de tierra. No es gran extensión, pero está en una encrucijada, está en un lugar donde es formidable para el negocio y para el comercio. Donde tiene grandes riquezas. Claro que sí, por eso es que el Señor se la entregó a su pueblo. Pero en tiempos de Nehemías nadie quería vivir ahí porque no estaba todo bien establecido y los ejércitos aún tenían mirada, los grandes reinos querían invadir. Entonces la gente tenía miedo de mudarse y deciden los gobernantes hacer un proceso de echar suerte. Echar suerte no es lo que nosotros creemos hoy como echar suerte, sino echar suerte en el Antiguo Testamento o en este tiempo era la forma de decidir o discernir la voluntad de Dios, de interpretar la voluntad, lo que Dios quería. Y dice que obligan al 10% de toda la población a mudarse a Jerusalén, para repoblar, para poner movimiento a la ciudad. Dice que la 10ª parte, dice, 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén y así poblar la ciudad santa. La ciudad santa, lo que representaba el reino de Dios en la tierra, en ese momento no podía estar despoblado. Una vez que se repoblara completamente y mientras más personas vinieran a Jerusalén, pues más recursos iba a tener la ciudad. Aquí hay muchos que parece que no les gusta la historia o están meditando. Entonces, vamos aquí. Vamos aquí. No se rían que esto es serio. Entonces, Nehemías y los gobernantes sabían esto, que aquella ciudad estaba escogida, había sido escogida para que fuera testimonio al mundo entero, pero desolada no iba a ser nada. Y la gente de propio Israel no quería mudarse. Entonces viene Nehemías y escoge a 1 de cada 10 obligado. Pero me llama la atención, hermanos, que hay un grupo que no hay que obligarlos. Hay un grupo que dice, el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente, ¿qué dice? Que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. En el pueblo de Dios siempre va a haber dos clases de personas. Las cosas que hace, la gente que hace las cosas por obligación y la gente que lo hace voluntariamente. En ambos casos se necesita un sacrificio. Muchas veces, o casi siempre, a nosotros nos desagrada hacer lo que a Dios le agrada que nosotros le hagamos. ¿Me entendió? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, muchas veces no es agradable para nosotros. Por eso es que vemos al mundo y dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no sigo a Dios, porque yo tengo que renunciar a tantas cosas, yo tengo que hacer tantos sacrificios. La vida del cristiano es una vida de sacrificio, hermano. Es una vida de sacrificio. Y el sacrificio, como hablamos al principio, no nos gusta. Y Dios pide una vida de sacrificio. Dios pide una vida de negación a sí mismo. Dios pide una vida pesada de cargar una cruz. De muchas veces enfrentar situaciones y problemas
que aún vienen de parte de nuestro enemigo, que al no estar contento con la decisión que un día hicimos, nos ataca más fuerte. Y busca derribarnos constantemente y pone tropiezos. Incluso pone gente y personas a nuestro lado para hacernos tropezar y caer, siendo ellos mismos instrumentos de Satanás. Y el pueblo no quería hacer el sacrificio de mudarse para la ciudad cuando era lo que Dios quería que pasara. Que se repoblase aquello. Que había que trabajar, Que había que hacer muchas cosas difíciles, había que hacerlo. Estaba comenzando, los comienzos son así. Cuando usted comienza en la vida espiritual, hay muchas cosas que le chocan. El cambio casi nunca se produce de la noche a la mañana. O sea, hay un proceso que se llama santificación, en el cual nosotros, el Espíritu Santo nos va perfeccionando, nos va puliendo. Nuestro carácter entonces va cambiando. Antes nos gustaba ir a tomar cerveza, ya no. Espero que no. ¿Estamos aquí? Antes nos gustaba las parrandas, la fiesta. Y ahora, bueno, ahora nos divertimos pero de otra manera. Sanamente, con el Señor. Pero tenemos que ir dejando cosas. Y esas cosas nos chocan, nos van chocando. Comienza sacrificio, comienza a sacrificar. Y eso no nos agrada. Por eso muchos comienzan a caminar y vuelven atrás. Por eso hay muchos que emprenden la vida de la fe y retroceden. Y por eso hay muchos que caminan y siguen caminando en la vida de la fe, pero con un pie en el mundo. Entonces van como el cojo, aquí y allá, aquí y allá. ¿Por qué? Porque no nos gusta pasar sacrificio, pero Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos. No para vernos sufrir, no para vernos tristes, sino que es la única manera de alcanzar la bendición al final del camino. El cambio en nuestro carácter y dejar todas esas cosas que nos hacen daño es para que nosotros seamos bendecidos más adelante. Para que nosotros entonces empecemos a vivir en una vida en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. No para que Dios se haga más grande, no para que Dios sea más poderoso y tenga más gloria, no. El sacrificio que Dios sabe que tenemos que enfrentar cuando lo escogemos a Él, cuando nos disponemos a agradarle a Él, es para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Pero muchas veces no queremos eso. Queremos llegar a la bendición. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner. Todo el mundo le gusta ese pasaje de Pentecostés. Y vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120, que eran como 120 en el aposento alto. Y ahí empezaron a derramarse los dones. Don de lenguas. ¿Quién no le gustaría? Ahí empezaron los dones. Dice que de ahí en adelante los apóstoles sanaban a las personas eran sanas por ellos. En el nombre del Señor. Por el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Todo el mundo le gusta la historia de la iglesia en ese pedacito. Pentecostés y los milagros. Pentecostés y los dones. Pero a nadie le gusta el camino del Calvario. Hacia el Calvario. ¿Ah? A nadie le gusta cuando Cristo está siendo azotado. Cuando Cristo tiene la cruz encima que se cae, que no puede. Cuando se le ven hasta los órganos internos. Cuando se desangra. Cuando es desfigurado. A nadie le gusta eso. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos padecer juntamente con Cristo. A nadie le gusta escuchar eso. Todo el mundo quiere saber de la vida eterna, todo el mundo quiere esa etapa, ese periodo indefinido en la gloria de Dios, donde dice la palabra de Dios que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, ya no habrá más muerte. Esas cosas que nos duelen ya no van a estar. Pero a nadie le gusta pasar el camino de la vía dolorosa. A nadie le gusta ese momento cuando Cristo es negado por uno de sus mejores amigos y traicionado por uno de los otros mejores amigos. Nadie le gusta ese proceso. Nadie le gusta ese sacrificio.
Sin embargo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos dice algo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 2? Dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en la bendición que es Cristo. El sacrificio que nosotros tenemos que pasar en esta tierra solamente lo vamos a poder llevar a feliz término, lo vamos a poder completar. ¿Sabe por qué? Solamente si usted pone los ojos en Jesús y se desconecta de todo lo que tiene que sacrificar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche bien, el cual por el gozo, usted sabe, cuando Cristo llevaba la cruz, ¿qué es lo que estaba viendo? Podemos decir que es difícil, ¿cómo pudo llegar ahí? Cristo era humano. Estaba en una naturaleza humana. O sea que solamente pudo sufrir, pudo llevar aquello adelante, pudo caerse y levantarse otra vez y seguir paso a paso hacia el monte de la calavera. ¿Sabe cómo? ¿De qué manera? Porque él estaba visualizando el gozo que iba a provocar a toda una humanidad, la bendición que iba a conseguir cuando él realizara esa obra. Él estaba enfocado en la bendición, él estaba enfocado en el gozo que iba a recibir, no en las lágrimas que estaba llevando durante el camino, no en el momento difícil. La diferencia de estas dos personas en el tiempo de Nehemías, aquellos que tuvieron que ser obligados a mudarse y los que fueron voluntariamente, es que tenían perspectivas diferentes. Estaban viendo las cosas desde diferentes puntos de vista y diferentes ángulos. Los que fueron obligados decían, para allá no voy. A pasar trabajo, que vaya otro. A trabajar. Hoy llega mucha gente a este país y dice, a trabajar. No está adaptado a trabajar, entonces, a trabajar. No, yo no vine a este país a trabajar. A mí me dijeron que aquí yo salía al patio. Entonces la mata que yo tengo en el patio tiene una pila de billetes, los puedo coger de 50, de 100, de lo que yo quiera. Que si le doy con el pie a una piedra sale. No, eso es Estados Unidos. Trabajar no. ¿Y esta dijeron? A trabajar no. Esa era la gente que tuvieron que ser obligadas. Porque no querían ir. No querían el sacrificio. No querían pasar el proceso. Sí querían ir después, más adelante. Lo más seguro que iban a querer ir cuando todo estuviera establecido. Iban a decir, como decíamos en muchos lugares. Esto sí es para Honduras, para Cuba, para todos los lugares. En este campo yo no me quedo, yo me voy para la ciudad. Porque allí está la prosperidad, allí está la vida, ahí es donde yo puedo resolver. No es lo mismo una casita en el Cabo de San Antonio que en el centro de La Habana. Bueno, hoy no se sabe. Entonces, la gente esta iba a querer ir allá. Ya no había que hacer sacrificio, era solamente recibir la bendición de lo que otro edificó. Pero, amados hermanos, hay mayor bendición en aquel que edifica y que labra su camino y que obtiene la bendición a costa del sacrificio que hizo, que aquel que viene y quiere obtener la bendición sin hacer nada. Y en el pueblo de Dios, nosotros somos de uno de los dos entes. El segundo grupo dice que visualizó, número uno, el propósito de Dios era su prioridad. Agradar a Dios era su prioridad. Y si Dios quería que fuera repoblada la ciudad de Jerusalén, pues lo único que había que hacer, a pesar de los sacrificios, era ir para allá. Dice que voluntariamente fueron. El pueblo de Dios somos iguales. Queremos ser el que cante, queremos ser el que ministre, pero no queremos el sacrificio de muchas horas de práctica, de muchas horas de oración, de desarrollar una vida con Dios, de poder muchas veces aparte
las necesidades de nuestras familias y el tiempo con nuestras familias para desarrollar aquello que Dios tiene para nosotros. Al final vemos la bendición, al final todo el mundo ve la bendición, al final todo el mundo disfruta de la bendición, pero el tiempo de sacrificio, las lágrimas que se derraman, los momentos difíciles, nadie los ve. Y el que se lo imagina no quiere pasar por eso. Prefiero ser un cristiano dentro del pueblo de Dios, que ya como la salvación fue dada por mí, ya yo sé que voy al cielo. Entonces, mejor me quedo sentado en un banco. Mejor asisto a la iglesia cuando yo entiendo, cuando me siento bien. Pero no trabajo en el reino de Dios, no me involucro en el reino de Dios. No quiero hacer aquellas cosas que Dios ha preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. No la quiero hacer porque conlleva sacrificio. Porque pide de mí muchas cosas que no quiero yo darlas en este momento. Prefiero retenerlas para mí. Pero es curioso que dice que la bendición no cayó, aunque todos fueron a morar a Jerusalén, aunque todos quizás estamos dentro del reino de Dios en alguna medida. Dice que no, la bendición no cayó sobre todos, sino sobre aquellos que moraron, que fueron a morar a Jerusalén voluntariamente. Aquellos que dijeron sí por el Señor. Aquellos que fueron con el deseo de su corazón. Aquellos que priorizaban el reino de Dios y sabían lo importante que iba a haber ahí. Aquellos que visualizaron la bendición antes de verla con los ojos naturales, ya la habían visto con los ojos de la fe. Si nosotros no somos capaces de ver la plenitud, la grandeza, la gloria, la majestad, la bendición que hay en el reino de Dios, nosotros no vamos a querer involucrarnos en el reino de Dios. Sí queremos ir a la gloria, pero no queremos trabajar en el reino. Pero cuando hemos visto la bendición de lo que es trabajar en el reino de Dios, la bendición y la majestad y la gloria del reino de Dios, yo quiero estar ahí presente. En todo, en cada cimiento del reino, en cada escalón que se ponga en el reino. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, yo quiero participar. La iglesia de Dios no fue establecida para quedarse dormida. La iglesia de Dios fue establecida con un mandamiento. Y era el de trabajar en el reino de Dios. El de ser parte, el de involucrarse. A todos les fue dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Id y enseñar, ir y bautizar. Ir y hacer discípulos. Pero allá el evangelio de Marcos creo que es, cuando vemos el texto paralelo al texto de Mateo 28, dice, y les daré poder para que en mi nombre echen fuera demonios, o en serpientes sanen enfermos. Entonces la gente quiere decir, esa es la parte del reino que yo quiero. La que dice Marcos, no la que dice Mateo. Pero es el mismo reino, amado. Usted tiene que involucrarse en el reino si quiere ser usado por Dios. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? ¿Cuánta tristeza nos da cuando hay una persona enferma? Si es un familiar nuestro o alguien que nosotros queremos mucho, nos duele bien profundo en el corazón. Quisiéramos nosotros orar y que esa persona sea sana, ¿sí o no? Quisiéramos nosotros que el Señor nos usara con el poder de su Espíritu para que oremos y esa persona sane. Y no estoy hablando de que muchas veces no sucede un milagro porque Dios sabe lo que hace. Y Dios tiene un propósito más allá del que nosotros podamos ver y del anhelo de nuestro corazón. Pero amado hermano, es maravilloso cuando oramos por una persona y se sana.
ser usado por el Espíritu Santo de esa manera. Hoy. No en el Antiguo Testamento, no al comienzo de la iglesia. Porque esa iglesia que comenzó tiene que ser la misma de hoy. Porque esa iglesia que comenzó junto con la del paso del tiempo es la que se va con Cristo. Por tanto, no puede haber mudación en ella. Y nosotros somos llamados también a ser usados por el Espíritu Santo y por su poder de esa manera. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Involucrándonos, estando dispuestos a hacer sacrificio por el reino de Dios, a trabajar como obreros del reino de Dios. Porque cuando trabajamos para el reino de Dios, cuando estamos involucrados y nos sacrificamos por el reino de Dios, Dios usa a esos agentes de su reino. Y entonces las cosas comienzan a suceder. Y oramos por aquel y se salva. Y oramos por aquel y se sana. Y oramos por un poseído y el demonio se va. Pero si usted ha descuidado su vida y no ha querido sacrificarse por el Señor porque tiene miedo a renunciar a aquellas cositas que le agradan a su carne. Cuando usted ora por un endemoniado, mándese a correr. En el Nuevo Testamento teníamos un ejemplo clásico. Vienen los discípulos de Jesús con toda su fuerza y está el demonio en su apogeo. Bueno, si Jesús echa fuera demonios, nosotros también. Y fueron a echar ese demonio y el demonio no se iba. Y tuvieron que llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque había algunas cosas que los discípulos no estaban haciendo que Jesús sí. Los discípulos cuando Jesús estaba ayunando y orando, estaban ellos durmiendo. Cuando Jesús estaba hablando con el Padre en la presencia de Dios, los discípulos andaban dormidos. Y nosotros muchas veces nos convertimos en discípulos dormidos. Y Jesús les dijo, ese espíritu no sale sino con ayuno y oración. Pero no queremos el sacrificio, ayunar, orar. No, eso no. Queremos que el espíritu se vaya, pero orar, ayunar, prepararnos. Entregar nuestra vida por completo. Sacrificar lo que haya que sacrificar. Por el reino de Dios, no. Eso no lo queremos. Sanidad queremos, dones queremos, milagros queremos. Pero sacrificio no queremos. Y sin sacrificio no hay dones, no hay sanidades y no hay milagros. Porque sin sacrificio usted no va a ser usado por el Espíritu Santo. Porque sin sacrificio no iba a llegar Pentecostés. Porque sin sacrificio usted no iba a ser salvo. La ley demandaba un sacrificio. Y fue el mayor sacrificio. Para que ahora nosotros estemos dormidos espiritualmente. Un sacrificio grandioso fue hecho. El del unigénito Hijo de Dios. El de aquel que no cometió pecado y no ofendió a nadie. El de aquel que amaba a las personas y que hacía milagros, usado por el poder de Dios para bendición de aquellos que estaban, de aquellos que él ni conocía, humanamente. Para ser usados por el Señor, necesitamos sacrificar. Para obtener la bendición que obtuvo este grupo de que se ofrecieron voluntariamente a morar en aquella ciudad que nadie quería vivir allí, fue porque fueron voluntariamente, porque quisieron, porque estaban activados, porque estaban conectados a la visión del reino de Dios, porque estaban pendientes a los mandamientos del Señor y en su corazón estaban deseosos de cumplirlo. Nosotros vamos a recibir la bendición del Señor en todo momento. Esa bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza alguna. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros estemos deseosos de hacer lo que Dios quiere por encima de todo. Cuando nosotros estemos atentos a todo lo que Dios dice y el deseo en nuestro corazón esté
en cumplirlo. Y que no solamente, como hablamos el domingo pasado, se quede en el deseo, sino que lo pongamos en acción. Ese deseo lo transformemos en acción, en actuar. Iglesia amada, usted va a comenzar a ver milagros cuando usted sacrifica. En estos días me compartieron un video, un testimonio grandioso. Una mujer en Irán. Mira, amado hermano, no puedo hacerle el cuento porque es muy largo. Pero esta mujer habla de su experiencia cuando tuvo que dejar el Islam y empezar a caminar con Dios y venir a la fe cristiana. Lo primero es que tuvo que renunciar a toda su familia, porque la familia le dijo, te vamos a denunciar con el gobierno para que te metan preso o te maten. El Islam es así. Si tú crees en otra fe que no es la de ellos, por ahí dicen cómo. Ese discipulado está. Entonces, esta mujer empieza a mencionar todos los sacrificios que costó empezar a caminar en el reino de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la recompensa del sacrificio? Número uno, poco a poco la familia fue convirtiéndose y empezó a predicar en medio de persecución, de ser sacrificados aún hasta su vida, de ser puestos en prisión solamente con creer en Cristo. Pero ese sacrificio que hacían, ¿sabe lo que está sucediendo en esos lugares? Cristo se les aparece. ¿Cuántos quieren aquí que Cristo se les aparezca? Bueno, depende. Depende. Porque a lo mejor, aunque resultó por una bendición, no fue fácil la aparición a Saulo. Saulo creía que estaba haciendo las cosas bien y viene Cristo, se le aparece y le dice, oye, Saulo, ¿qué tú haces viniendo contra mí? Vaya, la reprimenda allí para Saulo fue tremenda. Y muchos yo creo que hoy dijéramos, no, Cristo, ni te me aparezca. Que hay cositas que yo estoy haciendo que yo no quiero ni que tú vengas aquí a recriminarme. Pero a esas personas Cristo se les aparece para darle fuerza, para darle ánimo. Y la gente allí se convierte, ¿sabe qué? Porque ve a Cristo, porque ve los milagros que están sucediendo, porque hay una iglesia sacrificada que sacrifica aún hasta su vida. Por eso es que Pablo dice aquí en Hebreos capítulo 12, y con esto quiero terminar, para que vean hasta cuánto es el sacrificio. Porque aquí, perdón, no fue Pablo. A veces decimos que Pablo dijo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, y aunque todo el mundo coincide en que Pablo escribió la carta, no se sabe. Así que, para que después no digan, no, el pastor afirmó que Pablo escribió la carta a los Hebreos. No fue Pablo. El autor a los Hebreos dice aquí, empieza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso, de todas esas cosas, sacrifiquemos todo lo que haya que sacrificar y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando todo lo demás, menospreciando lo propio, y se sentó entonces, obtuvo la bendición, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, aún nosotros no estamos poniendo nuestra vida por nuestra fe. Y aquellas personas ahí en Irán, en Pakistán y en todos esos países, en la India y en muchos lugares del África, están poniendo su vida. Esos sí están, mira, dando su sangre. Por eso es que ven milagros todos los días. Por eso es que las personas se convierten. Por eso, como decía el misionero que vino de África hace un tiempo aquí,
Tenemos que, todos los fines de semana casi, tenemos que levantar una iglesia. Y la iglesia comienza una noche y al fin de semana está llena. Tenemos que levantar otra porque hay milagros que acontecen. Porque hay personas que se sacrifican aún hasta la sangre, hasta el precio de su vida. Hay gran recompensa cuando nos sacrificamos para agradar a Dios, para pertenecer al reino de Dios, para obrar y trabajar en el reino de Dios, para involucrarnos en el reino de Dios. Hay grandes sacrificios que hacer, pero hay grandes bendiciones que vienen a nuestra vida. Amado hermano, no se desanime. No hay mayor sacrificio que usted va a hacer que el que hizo Cristo por usted. El venir todos los domingos a la iglesia no es un sacrificio mayor que el que Cristo hizo por usted. El capacitarse y aprender de la palabra de Dios no es mayor sacrificio que el que Cristo hizo por usted. El entrar en la presencia de Dios en adoración el tiempo que sea no es mayor sacrificio que el que Cristo hizo por usted. Nunca va a llegar su sacrificio al nivel que llegó el de Cristo. Y Cristo no hizo el sacrificio para su propio bien. Cristo se sacrificó por nosotros. Nosotros nos sacrificamos por otros para que conozcan al Señor. Esa es la iglesia. Tenemos que sacrificarnos para que otros. Para eso tenemos que trabajar en el reino de Dios. Tenemos que involucrarnos en el reino de Dios y tenemos que activarnos y despertarnos de una vez. Y ser iglesia y no jugar a ser iglesia. Cumplir lo establecido para esa iglesia que decimos que somos. Y no aparentar un maquillaje de iglesia, ni de cristiano. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, primero, Señor, por tu sacrificio. Padre amado, gracias porque tú no te preocupaste del sufrimiento, sino de la bendición y el resultado que ese sufrimiento traería por generaciones, por décadas, por siglos. Padre amado, esa bendición universal para todo el que creyere. Amado Dios, te damos gracias porque somos tu pueblo, porque tú nos has redimido, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Amado Señor, permite que nosotros actuemos como ese pueblo que un día tú vienes a buscar. Padre, que no menospreciemos aún ni el Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo para nosotros, sino que cada día, Señor, el Espíritu tuyo trabaje en nuestras vidas y se manifieste libremente en nuestro andar, en nuestro actuar, con dones, con poder de Dios, con ese poder que tu iglesia ha de manifestar al mundo. Sabemos que para eso, Señor, tenemos que entregarnos completamente, sin reservas delante de ti, sacrificando nuestra carne, aún hasta nuestra vida. ¿Para qué hablar de nuestro tiempo, Señor? ¿Para qué hablar de nuestros recursos, oh Dios? Tenemos que sacrificarlo todo, porque nada vale más que tú, obrando en mi vida. Te pido, Señor, que seas con mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Si hay alguno que está adormecido, que está dormido y que no está, Señor, fluyendo en el poder de tu Espíritu, que su fe se tambalea, que se desanima y desmaya ante los ataques del maligno, Señor, que tú puedas fortalecerle. Pero sabemos que la decisión inicial tiene que partir de nosotros, de dejar todo por ti, de rendirnos completamente y dejar que tú obres. Permite que podamos hacer nuestra parte, Señor, nuestra parte del trato, del pacto, porque sabemos que tú eres fiel para cumplir lo que has prometido.
bendice a tu pueblo, este pueblo aquí, y también tu pueblo en esos lugares difíciles, donde están siendo sacrificados tus hijos por tu testimonio y para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que nadie tenga que obligarnos a hacer lo que a ti te agrada, sino que voluntariamente, Señor, porque el deseo está en nuestros corazones, nosotros seamos los primeros en dar el paso al frente para obedecer tu llamado, para ser tu iglesia, para conducirnos en este mundo como verdaderos hijos tuyos, como ese pueblo santo, esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti a precio de sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por habernos redimido y salvado un día. Capacítanos, ayúdanos y toca nuestros corazones y nuestro espíritu hoy. En el nombre de Jesús. Amén.